Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Tercera semana de Pascua, relato del primer día de la Pascua, la resurrección de Jesús, que se les había aparecido a los discípulos de Maús. Ellos regresan obedeciendo al mandato misionero que les había dado el Señor al despedirse de ellos. Y allí en el cenáculo les está contando su historia, donde sabemos hay tanta importancia del sacramento de la Eucaristía, lo reconocieron al partir el pan. La aparición es un domingo, que pasa a ser el día del Señor, pero no nos vamos a detener en ese punto de la importancia eucarística. Lo importante es que ya no hay lugar a dudas. Son muchos los testimonios que a lo largo de aquel día han confirmado la resurrección del Maestro. No había otro tema de conversación. Estaban hablando de estas cosas, se ayudaban mutuamente a recordar las promesas de Jesús, dice San Lucas, cuando Él se presentó en medio de ellos. Imagínate estar nosotros reunidos así, un salón como este, donde había sido la última cena 3 días atrás, y de pronto que aparezca el mismo Jesús, ahí en la mitad. Y les dice, como también consideramos la vez pasada, la paz sea con ustedes. Los saludo con la paz. Como tiempo atrás les había recomendado que hicieran cuando entraran en una casa. Cuando vayan a una casa, deseen la paz. Así ha dicho en el capítulo 10 del mismo Evangelio de San Lucas. Y aunque los presentes allí en el cenáculo estaban convencidos ya de la resurrección del Señor, estaban hablando con los testigos, reaccionaron con sorpresa y con temor ante esa aparición, dice el evangelista médico, pensando que veían un espíritu. ¿Se entiende esa suposición? Porque sí se presentó en medio de ellos. Recordemos que es un cuerpo glorioso que pasa las paredes, supera las leyes de la física. Y me hacía recordar aquella noche en el mar que veíamos en el Evangelio de hoy sábado, de la segunda semana, cuando se les apareció sobre las aguas en medio de la tormenta. Y ahora Jesús les insiste en la realidad de su presencia física y exhibe su cuerpo, como veíamos también la semana pasada, ese cuerpo glorioso como un testimonio, sus miembros llagados como credenciales, como documento de identidad. Les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Y por qué admiten esos pensamientos en sus corazones? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y comprendan que un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, coronadas con esas heridas que ahora son como prendas de su triunfo. Tú, Señor, traes la paz a esos discípulos y a nosotros también ahora. Pero ellos no te reconocieron, te confunden con un espíritu, les falta fe en esos testimonios de la resurrección. Y por eso, como no salen de su estupor, es que el Señor recurre a mostrar pues la física que está viviendo. Y como no terminan de salir de la confusión, los apóstoles, entonces Jesús les da otro argumento más. Les dice, ¿no tienen por ahí algo para comer? Les pide comida y come delante de ellos. También en el versículo 21 de San Juan,
en la playa de Genezaret, también comerá pescado con ellos. No, no es que lo necesitara, su cuerpo glorioso, pero era como una manera de mostrarles que era el mismo Cristo de antes de la muerte, solo que ya resucitado. Y ellos no es que no crean, sino que, claro, quedan como conmocionados por esta cosa tan increíble, ¿no? En el fondo es eso, es increíble, ¿no? Pues ver al que estaba muerto ahora resucitado. Lo creo, pero qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Tan estupefaciente. Para ayudarles en su poca fe, Jesús come delante de ellos y es bonito ver, una vez más comparte la mesa con ellos como 3 días antes. San Lucas presenta mucho a Jesús comiendo con otras personas, lo que llaman la comensalidad de Jesús en San Lucas. 3 días antes había instituido la Eucaristía. De esa manera, dice el Papa Benedicto, demuestra que no viene del mundo de los muertos, ese mundo que él ya dejó definitivamente atrás, sino al revés, viene precisamente del mundo de la pura vida, viene de la gloria del Padre. Podemos acoger en la meditación, en esta contemplación de estas escenas, viendo a Jesús ahí comer, mostrando las manos y los pies. Podemos acoger la invitación que nos hace San José María en el libro del Rosario, al contemplar esta escena, la resurrección de Cristo. Dice, antes de terminar la decena, la primera decena gloriosa, has besado tú las llagas de sus pies. Y yo, más atrevido por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. Bueno, es una experiencia mística, ya lo veíamos, en la que el Señor nos ayuda a recoger los sentidos, a meternos en esas puertas de acceso a la divinidad, la humanidad santísima de Cristo, glorificada, resucitada, que nos acoge, que nos espera. Y junto con esa experiencia, digamos, mística, espiritual, va también de la mano la formación, que es tan del espíritu de la obra. No solamente el afecto y el sentimiento que tiene que estar, sino también la razón, la inteligencia, el argumento, la doctrina, el logos. Y entonces Jesús los adoctrina, les enseña las profecías que se referían a él en el Antiguo Testamento, como la cruz es un paso previo a la resurrección, con lo difícil que es entenderla, pero precisamente esa es la revelación de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, como había hecho con los discípulos de Maús, recordamos. Tuvo 2 horas hablando con ellos mientras recorrían el camino, dándoles una clase de exégesis bíblica al Antiguo Testamento. Aquí también, aquí explican más, les da una gracia para entender, para discernir todas esas profecías del Antiguo Testamento que se referían a él. Después de 3 años de enseñanzas, Jesús continúa formándolos y les da ese auxilio especial para comprender las escrituras que sigue acompañando a la iglesia y que es bueno pedírselo para entrar a fondo en esa palabra divina. Y con esa luz los discípulos entienden el sentido de todo lo que habían vivido junto al Maestro. Dice San Lucas, les dijo, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y aquí está como el núcleo de la meditación y de nuestra vida. Le pedimos al Señor luces para sacarle jugo a esta enseñanza, que ya siendo como una especie de testamento, como las últimas cosas que dice Jesús antes de ascender al cielo. Luego en los Hechos de los Apóstoles Lucas dirá hombre, que hubo 40 días antes de ascender. Pero a la hora de escribir el Evangelio es como cerrar con broche de oro transmitiendo la misión. Y es como el anuncio básico del mensaje cristiano, lo que llaman el querigma, ¿no? Como la clave que era la base que había que enseñar cuando se anunciara el cristianismo. Que las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús, que alcanzaron su cumbre en la pasión, la muerte y la resurrección, y que sus efectos salvadores alcanzan a toda la humanidad, que ahora queda convocada a la conversión
y a la acogida del perdón de los pecados. Un anuncio maravilloso, ¿no? Saber que ese gran problema del pecado, ese gran problema del mal, tiene solución. Ese gran dilema que tiene el hombre sobre el dolor, el sufrimiento, la muerte, la injusticia, pues precisamente Cristo la ha hecho suya, la ha padecido, ha atravesado ese abismo y le ha dado luz con su vida, con su resurrección gloriosa a Él, acogiendo todo el mal en su propio cuerpo hasta morir por Él, pues nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha dado la capacidad de ser perdonados. Ese es el anuncio, el evangelio de la alegría. Al recibir esta misión, los discípulos quedan transformados en apóstoles. Discípulos eran en el sentido de que estaban con Él y aprendían de Él. Eran un poco, dijéramos, sus alumnos. Ahora, con este envío, con esta misión, pasan a ser apóstoles, que es lo que significa enviado. El primer enviado, Jesucristo, el gran apóstol. Y ahora Él envía, convierte en apóstoles a esos discípulos. Impulsados por esas palabras, los primeros cristianos empezarán a anunciar la cercanía de la misericordia de Dios, solo que ahora no se trata de una simple promesa. A partir de entonces, los discípulos mismos serán los ministros de la reconciliación. Como escuchamos en el capítulo 20 de San Juan la semana pasada, Jesús mismo les había dicho, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Una maravilla de anuncio, por eso decimos que es el Evangelio de la alegría. Y eso lo vemos también en las otras lecturas de la misa. En la primera lectura escuchamos a San Pedro anunciando a los judíos, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. No es anunciando ustedes son unos malvados, no, anunciando, hay perdón. Ustedes cometieron un pequeño error de haber matado a Jesús, pero bueno, ustedes tuvieron un error porque no sabían lo que estaban haciendo, un poco lo mismo que había hecho Jesús en el Calvario, pero arrepiéntanse que todo tiene perdón. Y en la segunda lectura recordaremos la advertencia de San Juan, les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos uno que aboga ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cada año la Iglesia renueva esta invitación en la liturgia pascual. El Papa Francisco hablaba de esta maravilla del anuncio de la misericordia. Por eso la Iglesia también nos invita a que nos confesemos alrededor de la Pascua, al menos una vez al año, alrededor de esta época, ¿no? de celebrar el perdón, acogiendo la misericordia divina. Obviamente conviene hacerlo con mucha más frecuencia, pero la Iglesia como Madre buena nos lo manda, lo que es un regalo, ¿no? Nos manda a acoger un regalo, es decir, al menos una vez al año, por Pascua, acogerse a la misericordia, a Dios que perdona. Entonces Francisco dice, la confesión es el paso de la miseria del pecador a la misericordia. Es la escritura de Dios en el corazón. Allí leemos, para darle muchas gracias a Dios por tantas veces que nos podemos confesar, allí leemos que somos preciosos a los ojos de Dios, que Él es Padre y nos ama más que nosotros mismos. Como para deleitarse comprendiendo esta misericordia. Como sabemos, es como casi que el anuncio central del Papa Francisco, ¿no? La misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos solos y perdemos el hilo de la vida? ¿Cuántas veces no sabemos ya cómo recomenzar? Oprimidos por el cansancio de aceptarlos. Muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando experimentamos nuestra miseria, nuestra debilidad, volver a tropezar siempre en la misma piedra. Y como que no supiéramos, ¿no? Cómo recomenzar, oprimidos por el cansancio de aceptarnos. Y ahí esa es una de las tentaciones del demonio, ¿no? En cambio, Dios nos acepta. No es que quiera nuestros pecados, pero nos los perdona. Necesitamos comenzar de nuevo, pero no sabemos desde dónde. Solo sintiéndonos perdonados, podemos salir renovados. Después de haber experimentado la alegría de ser amados plenamente por el Padre. San José María llamaba al sacramento de la confesión así, el sacramento de la alegría. Solo a través del perdón de Dios
suceden cosas realmente nuevas en nosotros. El hombre siempre busca lo nuevo, ¿no? La renovación. Pues la mejor renovación es la reconciliación con Dios. Es un anuncio que hemos de hacer, recordar y en esta parte de nuestra oración, pues sentirnos llamados a la misericordia, sentirnos llamados al perdón, a acoger ese sacramento, confesarnos con frecuencia. Como le decía San Pablo a los cristianos, por favor, pondría de rodillas, reconciliaos con Dios, reconcíliense con Dios. Y es lo que hemos de ser nosotros, apóstoles reconciliados. También los primeros destinatarios somos nosotros mismos, ¿no? Que nos sintamos que siempre está ese perdón al alcance de la mano. Somos los primeros necesitados de la experiencia del perdón para anunciar después el gozo de la comunión recuperada con el Señor. Nadie da lo que no tiene. Nosotros anunciamos nuestra propia experiencia. Yo estoy hablando de esto y me confesé esta mañana. Pues es bueno hacerlo con frecuencia. Pedirle al Señor perdón todas las veces que necesitemos. También para ser humildes, para comprender los errores de los demás, que cometen las mismas faltas en las que nosotros caemos, para no creernos mejor que nadie. Este contexto permite comprender las últimas palabras de Jesús en este discurso, que son las que, dijéramos, le dan título a esta meditación. Y vosotros sois testigos de esto. Ustedes son mis testigos. Ellos no anunciarán una doctrina teórica, sino que darán testimonio de lo que vieron y de lo que oyeron, como le dirán después a las autoridades judías, cuando le dicen, no, ¿saben qué? Dejen de estar diciendo esas cosas. No, Señor, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. San Juan insistirá mucho en eso. Lo que vieron nuestros ojos, ¿no? Lo que experimentamos, lo que tocamos. También la misericordia de Dios, el perdón de los pecados. Por eso, desde este momento comenzaron a ejercer como los primeros obispos de la Iglesia. Y poco después pusieron por obra el mandato misionero de bautizar en el nombre de la Trinidad, como sabemos. Después en Pentecostés, unos pocos días más tarde, pues se bautizarán 3.000, ¿no? de una tacada. Es verdad que esa misión sobrepasaba las fuerzas de los apóstoles, como supera ahora las nuestras, las tuyas y las mías. Y a veces el diablo lo pone como un obstáculo para que uno se decida a servir al Señor. Conmigo que soy tan poca cosa, conmigo que soy tan miserable, conmigo que tengo este pasado tan horrible, ¿no? Como aquellos humoristas argentinos, ¿no? La historia de una mujer atrapada por su pasado. Suéltame, pasado. Bueno, pues con todo el pasado, esto ya lo hablaba con uno de ustedes, Jesús no busca inmaculados, ¿no? Inmaculada solamente María y él. De resto, somos pecadores. Y siempre hablamos del ejemplo de Pedro, que lo traicionó 3 veces. Todos los apóstoles huyeron en el momento del Calvario, menos Juan. Busca Agustines. Alguna vez lo escuché así, hablando también incluso en la obra, las vocaciones a la obra, decía, pues Agustines, ¿no? También, gente, como diciendo, pues hablan en Europa en concreto, que era normal que viniera gente ya muy mayorcita, con mucha experiencia vivida, y bueno, gente conversa. Es famoso el caso, pues, de ahora uno que es sacerdote finlandés, después de pues, venir no sé si del ateísmo propiamente, pero en una familia protestante, empieza a buscar sobre el mundo de la economía y termina cayendo, casi que por casualidad, en realidad por providencia, en la web de la obra, y ahora es un sacerdote numerario. Entonces, pues, saber esto, ¿no? La misión sobrepasa las fuerzas, siempre lo ha hecho, pero no es obstáculo ni es impedimento para acogerla, ni para sentirse llamado. Por eso el Señor promete que enviará el Espíritu Santo. El protagonista de la misión no es el apóstol, es Dios que está en él. Cuando uno se pone nervioso es porque quizás está dándose más importancia a la debida. Jesús confirma a los discípulos en su misión de testigos con la misión de proclamar la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Y ese es el apostolado. Con lo cual terminamos la última idea. La liturgia actualiza el misterio pascual y por tanto actualiza también la misión. Como hace 20 siglos, tú, Señor, resucitado, nos dices ahora a nosotros, ustedes son mis testigos. Vosotros sois testigos de esto. Y esa llamada al apostolado
forma parte de nuestra identidad cristiana. Dice el Papa Francisco, la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciar. No es que haya que hacer pues grandes estudios, ¿no? Solamente por estar bautizado, obviamente hay que formarse, pero aprender haciendo. Esta semana me pasó que atendí en la confesión a varios alumnos y tenían un punto en común, y era que varios los había traído otro compañero. Y se lo conté a otro colega y ese a su vez trajo a otro. Y yo, qué maravilla, ¿no? Es un apóstol, muchacho de primer semestre, que da testimonio de lo que vive e invita a sus amigos, él se toma la molestia de cuadrar, mira, a tal hora hay confesiones, te sugiero, te invito, te animo, te acompaño, y a uno, y a dos, y a tres, y a cuatro. Ese es el apostolado cristiano. A pesar de nuestras miserias, Jesús cuenta con nuestra dedicación. No busca inmaculados, sino agustines. Y en esta situación concreta del mundo actual, es como un kairos, que se dice en la teología, ¿no? Un tiempo especialísimo. El cristianismo no cree en esa eh, rueda del tiempo que se repite siempre lo mismo, ¿no? El cronos normal, sino que hay kairos. O sea, además del tiempo normal, está pues Dios que se hace hombre, Dios que resucita, Dios que se queda en la Eucaristía, y Dios que aparece también nos llama por medio de circunstancias como la pandemia. Lo hablaba en estos días con otra persona, los semidioses, que somos los hombres, ¿no? Nos creemos, hombre, siglo XXI, inteligencia artificial, lo dominamos todo. Hemos palpado nuestra debilidad. Nos sabemos frágiles, que en cualquier momento podemos morir. No inmuniza a la juventud, porque ahora lamentablemente pues también, mejor dicho, pues ha bajado bastante el promedio de edad de las personas que están en las UCIs. No inmuniza el dinero, no inmuniza el abolengo. Todos somos débiles ante un virus microscópico. Decía un sociólogo francés que estas pandemias y la historia de las plagas despiertan el espíritu religioso. Y quizá un poco se nota porque en el fondo uno se da cuenta, hombre, que tampoco somos tan semidioses, que somos muy poca cosa, que somos frágiles, como diría el poeta antioqueño. Qué bueno que aprovecháramos estos tiempos para acercarnos en primer lugar nosotros mismos al Señor, que nos tomáramos más en serio nuestra fe, nuestra vocación al apostolado. Y ahí es donde viene un poco esa idea. Yo pensaba que el prelado de la obra insiste mucho cuando uno habla de la vocación, de pensar si Dios me llama a entregarme más, a ser mejor apóstol, a ofrecer mi vida como apostolado. Y entonces uno pide luces, ¿no? Para ver, Señor, que vea. Era una ejaculatoria que decía mucho San José María, la misma ejaculatoria del ciego de Jericó, Señor, que vea. Entonces, Monseñor Ocaris dice, sí, luces, pedir luces en la inteligencia para ver, pero también pedir fuerza en la voluntad para querer. Señor, que vea y Señor, que sea, ¿no? Que una vez que vea, cumpla. Haga la voluntad del Señor. Pero incluso pensaba en un caso que nos contaba aquí un mexicano hace unos meses, que a él le pasó. Él era supernumerario del Opus Dei y, y en su oración vio que hacía falta numerarios en concreto. Entonces, pues claro, le habían dicho, no, pues pregúntale al Señor, pídele luces. Y entonces él nos contaba que él se fue al oratorio y le dijo al Señor, Señor, no te pido que me muestres si tengo vocación de numerario, te pido que me des la vocación de numerario. Claro, esa es una oración muy generosa, ante la cual el Señor pues no se hizo duro y efectivamente pues nos lo contó aquí siendo numerario. Pero me parece una idea muy bonita, es, Señor, dame la vocación, ayúdame a entregarme más, a entregarme con todo, del todo. Ya Dios dirá, porque también hace falta pues todo tipo de personas y todo tipo de vocaciones, concreciones de la vocación,
pero que no sea, Señor, me entrego pero un poquito, me entrego pero no del todo, no, Señor, me entrego del todo. Y efectivamente, el que tiene vocación de supernumerio se entrega del todo como supernumerario, pero que no sea como porque no quiero serlo del todo. Si no la tengo, Señor, dame la vocación, que quiero ser tu apóstol en este mundo tan necesitado de ti. Que empecemos a vivir como discípulos desde ya, no como esperando. Ya alguna vez el Señor me mostrará si quiere que sea sacerdote, si quiere que sea religioso, si quiere que sea numerario, supernumerario, agregado. No, vivir a tope mi vocación de cristiano. Como tomármelo en serio, pues no sé cuánto voy a vivir, no sé si mañana aparezco positivo y me muero en 3 semanas, o en 8 días, o en una noche. Tampoco por el COVID, para dar un infarto y ya. Como decir, Señor, que el tiempo que me queda sea de mucha santidad. Hoy hablamos en una tertulia sobre el centenario de la obra, de aquí al 28, y alguien me decía que podría ser como un buen horizonte decir, bueno, que de aquí al 28 sea santo. Bueno, es una buena perspectiva, ¿no? Hay 7 años para proponerse, pero decir, bueno, en realidad, Señor, que hoy sea santo, que hoy me decida a ser mejor cristiano. Entonces, que empecemos a vivir como discípulos. Hemos dicho discípulos reconciliados, discípulos que necesitan el perdón de Dios, pero como que se toman en serio. Por eso a veces hablar de estas cosas es muy bueno también para nosotros. Los que estamos aquí todos somos numerarios, pero necesitamos esa conversión. Porque si no uno se acostumbra a vivir como con inercia, y es un modo de ser, y aquí me moriré con la ayuda de Dios. Pero no, hace falta conversiones permanentes, cada día. No chepi, vuelvo a empezar. Pues que vivamos como los discípulos, cercanos al Señor en la oración, en los sacramentos, que luchan para comenzar y recomenzar. Ser agustines, ¿no? Que meten la pata pero la sacan con elegancia, le decía San José María a uno de los que vino aquí al principio en Colombia. Que procuran adquirir y ejercer las virtudes fundamentales. Me cuesta mucho esta virtud, bueno, pues la busco, la trabajo. Si es la humildad, si es la templanza, si es la justicia, si es la fortaleza, bueno, cada uno sabe dónde le talla el zapato y voy poniendo medios, ¿no? Como hacen los deportistas, ¿no? Que me cuesta tapar hacia la derecha. En estos días veía un arquero que explicaba cómo uno a veces se apoya en el pie que no es. Bueno, uno va aprendiendo y lo hace 1, 2, 50, 100 veces hasta que aprenda a apoyarse en el pie que es. Pues así en la vida espiritual, apoyarse en el pie que es. Vosotros sois testigos de esto. Ustedes son mis testigos. ¿Cómo ser buenos testigos? Nos podemos preguntar, y respondía Benedicto XVI. Podemos ser testigos solo si conocemos a Cristo de primera mano, no solo a través de otros. Conocerlo desde nuestra propia vida, desde nuestro encuentro personal con Él. Encontrándolo realmente en nuestra vida de fe, nos convertimos en testigos y podemos contribuir a la novedad del mundo, a la vida eterna. Porque anunciamos es nuestra propia experiencia, no lo que dice la teoría. No solamente, que eso también es verdad, lo que ha hecho en otros, sino lo que ha hecho en mí. ¿Y cómo lucho yo? Necesitamos, decía un revolucionario, una frase que era un lema y que me pareció muy bonita, como se dice, del enemigo el consejo. Necesitamos una juventud que dedique a la revolución no las tardes libres, sino la vida entera. Bueno, pues igual el cristianismo. Necesita cristianos que dediquen a la fe no las tardes libres, sino la vida entera. Por allá hace muchos años, alguna pintada en una pared decía, por la vida hasta la vida misma. También así en plan revolucionario, pues la vida de verdad, la vida de Jesús, la vida del mundo, la vida eterna, por la vida eterna hasta la vida misma. Es cuestión de fe. Y con esto de que la pandemia genera como realismo y darnos cuenta de que pues el mundo, la vida es lo que es, que no somos inmortales. Él escribió al final de una guerra a sus hijos espirituales y me parece que nos puede servir para nosotros ya ir terminando la meditación con estas palabras que les escribía a sus hijos. Nunca ha estado nuestra juventud más noblemente revuelta que ahora. Sería un remordimiento grande dejar sin provecho, sin aumento de nuestra familia, esos ímpetus y esas realidades de sacrificio que indudablemente se ven en los corazones y en las obras de vuestros compañeros. Entonces concluía invitando a aquellos hijos suyos y ahora nos puede servir para nosotros. Sembrad, pues, sembrad. Yo os aseguro
en nombre del amo de la mies, que habrá cosecha, pero sembrad generosamente, así el mundo. Bueno, ¿quién va a sembrar? Es como dice el profeta, Señor. Pero ¿quién va a sembrar? ¿No? Necesitamos obreros para la mies, como dice Jesús, pídanle al Señor de la mies operarios para su mies. Y entonces hay un profeta que dice, envíame a mí. Que le digamos al Señor, envíame a mí, Señor. Hazme tu apóstol. Ayúdame a ser discípulo tuyo. Ayúdame a convertirme de nuevo en apóstol. Hoy vuelvo a empezar. Hoy quiero ser tu apóstol. Ya no más, Señor, remilgos, no más pasos de escorpión. Quiero, Señor, ser buen apóstol tuyo. Como aquellos hombres, con todas sus miserias, pues terminaron siendo santos. A pesar de haberlo traicionado en el Calvario, luego el uno fue hasta la India, el otro fue hasta España, el otro fue hasta África. Todos llevaron la semilla, sembraron, y así el mundo, el cristianismo que vemos hoy a la vuelta de 20 siglos. Con la conciencia de una misión tan importante, queremos hacer lo mismo que aquellos primeros cristianos. ¿Qué hicieron ellos? Acudieron a María. Vamos nosotros a ella, la reina de los apóstoles, para que nos ayude a convertirnos en anunciadores de Jesucristo. Que nos recuerde que al crearnos, Dios nos confió la misma misión de los discípulos. Ustedes son mis testigos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.